continuación, Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, dirá unas palabras. Quienes estamos aquí, a buen seguro, somos personas muy diferentes. Tenemos en la cabeza ideales y proyectos muy distintos. Han conseguido, sin embargo, que nos pongamos de acuerdo en un puñado de ideas. ¿Cuál es la primera? La llaman democracia y no lo es. Las grandes instituciones del Estado, los grandes partidos, han demostrado su visible capacidad para funcionar al margen del ruido molesto de la población. Esos dos grandes partidos, en singular, escenifican todos los días una aparente confrontación ideológica que esconde que por detrás están de acuerdo en todo lo importante. Y entre las cosas en las que están de acuerdo está la de acoger en sus filas a personas de muy dudosa moralidad. No es difícil saber qué es lo que hay en la trastienda. Formidables corporaciones económico-financieras que dictan la mayoría de las reglas del juego. Segunda, a menudo somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y que no acertamos a saber qué significan. Hace un año la Unión Europea exigió del gobierno español que redujese en 15.000 millones de euros el gasto público. Nadie sabe a ciencia cierta qué significan 15.000 millones de euros. Una rápida comparación iluminará nuestros conocimientos. Hace 3 años, ese mismo gobierno dedicó 9.000 millones de euros a sanear una única caja de ahorros, la Caja de Castilla-La Mancha, casi las 2/3 partes del importe del programa de ajuste. Es el mismo gobierno que durante 2 años consecutivos ha obsequiado a todos los ciudadanos que hacemos una declaración de la renta con 400 euros. Subrayo, a todos por igual, al señor Botín y al más pobre. Estamos hablando del mismo gobierno que ha suprimido el impuesto del patrimonio, que lógicamente gravaba a los más ricos, que ha elevado en cambio el IVA, que lógicamente castiga a los más pobres, en un país en el que el fraude fiscal está a la orden del día y que mantiene la legislación más laxa de la Unión Europea en materia de evasión de capitales y de paraísos fiscales. Tercera, nuestros dirigentes políticos, nuestros economistas y estos sindicalistas de comisiones y UGT que están dispuestos a firmar lo infirmable, llevan años adorando el dios de la competitividad. Cualquier persona con 2 dedos de cabeza sabe en qué se han traducido entre nosotros las ganancias en materia de competitividad. Para la mayoría se han traducido en salarios cada vez más bajos, jornadas laborales cada vez más prolongadas, derechos sociales que retroceden, precariedad por todas partes. ¿Quiénes son las víctimas de toda esta miseria? En primer lugar, los jóvenes. Qué curioso era que hace unos años utilizásemos el término mileuristas para retratar una realidad tétrica. Hoy empezamos a hablar de 500 euristas y pasado mañana, las cosas como van, hablaremos de 300 euristas. La segunda de las víctimas son las mujeres, condenadas siempre a recibir salarios inferiores y a ocupar los puestos inferiores en la pirámide laboral, aparte de desarrollar las tareas más onerosas en el mundo doméstico. La tercera víctima son los olvidados de siempre, los ancianos, olvidados en singular por esos sindicatos dispuestos a firmar lo infirmable. Tengo que mencionar una cuarta y última víctima, nuestros amigos inmigrantes, condenados a ser mercancía de quita y pon. Sirven hoy y se tiran para el día de mañana. Cuarta,
No quiero olvidar en modo alguno los derechos de las generaciones venideras y los de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Y no quiero hacerlo porque vivimos en un país en el que se confunde lamentablemente el consumo y el crecimiento con la felicidad y el bienestar. Un país cuya huella ecológica ha crecido espectacularmente en los últimos años, con agresiones sin cuento al medio natural. Ahí está la entronización de la cultura impresentable del automóvil, la construcción de esos lamentables trenes de alta velocidad, en virtud de los cuales los ricos se moverán muy deprisa, mientras se deterioran las posibilidades de transporte al alcance de las clases populares. Pero estoy pensando también en las agresiones que padecen nuestras costas y en la práctica desaparición de la vida rural. Estamos hablando del país de la Unión Europea que mantiene el registro más tétrico en materia de lucha contra el cambio climático y en el que, en un momento como en el presente, se augura un presidente del gobierno en el futuro que invoca el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Quinto y último, entre las demandas que reclama la plataforma que organiza estas manifestaciones y concentraciones, hay una que me interesa glosar, una petición expresa de reducción del gasto militar. No olvidéis que entre nosotros en los últimos años se ha reducido dramáticamente la ayuda al desarrollo. Nunca lo diremos lo suficiente. El momento más tétrico de nuestra crisis dibuja una situación mucho más airosa que el momento preferible de la posición de la mayoría de los países del sur. ¿Por qué se mantiene en España un gasto militar tan alto, ocultado en las cavernas del Estado? Por dos razones. La primera, porque este país, que se ha sumado orgullosamente al carro de los estados más ricos, no ha dudado en respaldar el sinfín de operaciones militares que los Estados Unidos despliegan en los escenarios más dispares. La segunda de las razones me obliga a recordar que nuestros gobernantes no dudan en respaldar las políticas a menudo lamentables abrazadas por nuestras empresas transnacionales en los países del sur. ¿Alguien ha escuchado algún portavoz del Partido Socialista, algún portavoz del Partido Popular criticando, siquiera sea levemente, las violaciones de los derechos humanos que nuestras empresas sacan adelante en Colombia como en Ecuador, en Perú como en Bolivia, en Argentina como en Brasil? Acabo. Me gustaría recordar en estas horas a una persona que nos ha dejado aquí en Madrid la semana pasada, a Ramón Fernández Durán, que iluminó nuestro conocimiento sobre las miserias del capitalismo global y nos puso sobre aviso ante lo que nos espera si no actuamos con urgencia en esta genuina edad de las tinieblas. Creo que la mejor manera de recordar a Ramón es hacerlo con una frase que utiliza con mucha frecuencia José Luis San Pedro, del que leeremos a continuación unas palabras de salutación. Es una frase de Martin Luther King, el principal muñidor del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de medio siglo atrás. Creo que es un retrato convincente de lo que queremos decir aquí y ahora. Dice así: cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no serán las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Gracias por haberme escuchado.